pequeño viaje junto con alguien que también comienza un viaje. Con Saulo y Bernabé vamos a comenzar una pequeña serie sobre el primer viaje misionero. Ustedes saben que estamos predicando Hechos de los Apóstoles y llegamos a esta sección. Esta miniserie es sobre el primer viaje misionero y esta es la primera parte. El título de mi mensaje es Llamados y enviados por el Espíritu y su iglesia. Quiero pedirle que me acompañe a Hechos capítulo 12, versículo 24 y vamos a estar predicando hasta el capítulo 13, versículo 12. Dice la palabra del Señor: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia que estaban en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quién le guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo es posible que el evangelio avance hasta un mundo, hasta todo el mundo, entendiendo que el mundo mismo se opone a este mensaje? ¿Cómo puede pasar que un pequeño grupo de discípulos que comienza en Jerusalén alcance todas las naciones? Ahora recordemos que el Señor Jesús prometió que su evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo llegará el evangelio hasta lo último de la tierra? Hasta ahora en Hechos hemos visto la promesa del Señor cumpliéndose en Jerusalén, los primeros 7 capítulos, luego Judea y Samaria hasta el capítulo 12 más o menos, y ahora en esta última sección grande de Hechos vemos cómo el evangelio va a avanzar hasta lo último de la tierra, cómo el evangelio va a conquistar todo el resto del imperio romano. Dios, mis hermanos, tiene un plan para traer a todas sus ovejas, aun aquellas que están en el último rincón de esta tierra. Y el plan que Dios tiene, mis hermanos, parecería poco glorioso, pero realmente su plan es sorprendente. Dios usará a la iglesia. Dios usará a su iglesia. Mi anhelo, mis hermanos, esta mañana es que podamos asombrarnos por esto. Y es que Dios llama y envía a hombres por su espíritu, por medio de su iglesia, para proclamar su palabra hasta lo último de la tierra. Y lo primero que quiero ver en los versículos 24 al 13:3 es el plan de Dios llamando y enviando por el Espíritu y por su iglesia. Recordemos que había muerto Herodes, uno de los Herodes que se había opuesto al evangelio. Y en medio de ese encarcelamiento de Pedro y de la muerte de Jacobo se nos dice que el evangelio, la palabra del Señor, crecía y se multiplicaba.
Bernabé y Saulo entonces, recuerden que habían sido enviados a llevar esta ofrenda a Jerusalén, ahora regresan a la iglesia de Antioquía, pero traen consigo un ayudante que se llama Juan Marcos. Se nos narra entonces qué estaba sucediendo en la iglesia. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y se nos listan Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, 5 profetas y maestros. Mientras ellos ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, hemos visto un contraste. Habrá oposición al evangelio, pero también el evangelio avanzará. Sin importar que algunos de los siervos del Señor sean puestos como un sacrificio y algunos otros sean rescatados milagrosamente, el evangelio del Señor seguirá avanzando. Ahora, esta iglesia de Antioquía había sido constituida o había comenzado gracias a que se había empezado a perseguir a la iglesia. Incluso Esteban había sido asesinado y hombres valientes comienzan a recorrer partes del imperio romano y algunos llegaron desde Jerusalén a Antioquía. Algunos comenzaron a predicarle solamente a los judíos, pero se nos dice que un pequeño grupo le predicaba también a los griegos, a los gentiles. Bernabé entonces es enviado por Jerusalén, llega y se encuentra una iglesia que está creciendo y que está avanzando en el evangelio, anima a la iglesia, pero Bernabé dice, yo no puedo solo con esto, es necesario ser ayudado porque esta iglesia debe ser enseñada. Entonces Bernabé viaja y va hasta Tarso y trae consigo a Pablo. Lo que sucede entonces es que al volver luego de ir a Jerusalén a ayudar, se nos describe qué ha pasado en este tiempo o cómo estaba funcionando la iglesia de Antioquía. Esta iglesia, mis hermanos amados, que vendrá a ser la iglesia más importante para el avance del evangelio hasta lo último de la tierra. Una iglesia que viene a ser ejemplo en todas las épocas y viene a ser de ánimo para que nosotros entendamos la necesidad de las misiones y también cómo Dios manda que su plan se ejecute. Es decir, que en un sentido toda iglesia debería estar mirando el ejemplo de Antioquía y decir, yo quiero seguir esos pasos. Ahora, hay varias cosas que quiero apuntar acerca de esta descripción que se nos da de la iglesia de Antioquía en el relato de Lucas. Lo primero es esa descripción maravillosa sobre pluralidad de maestros y de profetas en medio de ellos. Usted puede listar que hay 5 hombres haciendo esta labor, una amplia lista de líderes en medio de la iglesia. Ahora, no se nos dice quién de ellos eran profetas y quién de ellos eran maestros, pero lo que sí entendemos es que la iglesia estaba siendo cuidada y estaba siendo instruida por la labor de esos 5 hombres. Ahora, Bernabé, el cual ya sabemos bastante, era un hombre que es puesto así por los otros apóstoles porque era un hombre de ánimo, que traía mucho ánimo a la iglesia, era un levita proveniente de Chipre. Simón, que también llamaban Níger, que efectivamente significa en el latín negro, ¿no? Es decir, una persona que venía de África, ¿no? Algunos estudiosos dicen que venía de Etiopía y otros estudiosos, escúchame bien, incluso afirman que este Simón era el mismo Simón de Cirene que había sido obligado por los romanos a cargar la cruz del Señor. Ahora, cualquiera sea el caso, era un hombre que provenía de una región también lejana, pero también estaba Lucio de Cirene, que Cirene era una zona en el norte de África, y estaba, escúcheme bien, esta figura tan interesante, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, es decir, Herodes Antipas, el mismo Herodes que ordena la ejecución de Juan el Bautista y el mismo Herodes que participa del juicio de Jesús. 2 hombres criados en el mismo lugar. Uno es dejado a su perversión, Herodes, y el otro es traído para que venga a servir al Señor. El Dios soberano salvando al que quiere salvar. Pero también vemos entonces a Saulo, que era un hombre fariseo, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de la ley del Señor. Un hombre que había tenido un trasfondo bastante interesante, ¿no? Su prontuario, ¿no? Había sido perseguidor de cristianos.
un hombre que tenía, más adelante vamos a ver, ciudadanía romana y hablaba varias lenguas. Estaban ahí estos 5 hombres, qué gran variedad en el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Efectivamente, usted puede meterse a las páginas de muchas iglesias en el mundo y ver nuestro equipo y ver la variedad de pastores que hay. Y seguramente sería difícil encontrar un equipo como este. Pero al mismo tiempo, toda iglesia que abraza la pluralidad en el liderazgo puede ver que esta pluralidad se refleja en nuestras iglesias. Hombres diferentes, hombres de trasfondos distintos, hombres con capacidades y dones diferentes que están unidos cuidando al rebaño del Señor. Hombres de todos trasfondos étnicos, sociales, económicos, incluso religiosos estaban sirviendo en la iglesia de Antioquía como un reflejo también de que la iglesia de Antioquía misma era una mezcla de hombres de todo tipo de trasfondo. Pero ¿qué estaban haciendo estos hombres y qué estaba haciendo la iglesia? ¿Cómo vivía la iglesia de Antioquía? Se nos dice en el versículo 2 que estos hombres y la iglesia también ministraban y ayunaban. Estaban orando, no eran hombres perezosos, eran hombres diligentes, pero sobre todo hombres piadosos que estaban orando y estaban ayunando, buscando la voluntad del Señor. Y en medio de eso, el Espíritu Santo hace una petición especial y les dice: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Ahora, nosotros podemos entender por lo que sigue el relato y por el resto de hechos que esa obra no es otra que la predicación del evangelio en todas las regiones del imperio, el establecimiento de nuevas iglesias y la formación de nuevos líderes o ancianos que guiaran a cada congregación. Ahí ya le di el resumen un poco de lo que vamos a ver en el resto de hechos, ¿no? Mis hermanos, el evangelio avanzará hasta lo último de la tierra cuando el Espíritu Santo llama y separa a hombres para la labor de proclamar su palabra. Ahora, estos hombres no solo estarán en medio de la iglesia, sino que son hombres que van a ser enviados ¿por quién? Por la iglesia, ¿no? Mis amados, Dios llamará a algunos en medio de su iglesia para la labor misionera. Ahora, ¿qué es labor misionera? ¿Qué es la labor misionera, pastor? No es otra cosa que llevar el evangelio a lugares donde no se ha predicado y en ese proceso atravesar barreras geográficas, culturales y lingüísticas. Es decir, no todos en un sentido somos misioneros. Predicarle a mi vecino no necesariamente es ser misionero, pero sí es ser testigo. Todos somos llamados a ser testigos, aunque no todos vayan a ser misioneros. No todos van a atravesar esas barreras para predicar el evangelio. Ahora entendemos y vemos que en Antioquía no todos son separados para esto. Pero escúcheme bien, toda la iglesia participa. Toda la iglesia participa en obediencia al Señor para confirmar el envío. Versículo 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, tal vez la iglesia de Antioquía responde de manera distinta a como alguna iglesia ante esta petición podría responder. Ahora, imaginemos un poco el escenario. Antioquía es una iglesia que está creciendo, ¿no? Está en una ciudad muy importante. Multitudes están viniendo a la iglesia y Antioquía cuenta con 5 hombres que están liderándola y que son maestros y profetas. Son una iglesia generosa que sabe qué es dar y recibir, envía ayuda a Jerusalén. Pero ahora se les pide algo más y es que de sus 5 maestros envíe 2, ¿no? Es en un sentido renunciar casi a la mitad de sus líderes. Y a mí que me encantan los números, es enviar al 40% de sus líderes en un solo momento. Ahora, ellos son una iglesia generosa, sabe que es necesario cooperar con otras iglesias, pero tal vez esto era demasiado para ellos. Tal vez la reacción de algunas sería: Señor, ¿seguro? Mira que tenemos 5 líderes, son buenos todos, están sirviendo bien en la iglesia. Señor, ¿estás seguro que vamos a hacer esto? Esa no es la respuesta de Antioquía. La respuesta de Antioquía fue orar, ayunar y luego proceder, entendiendo que era la voluntad del Señor, proceder a imponer las manos sobre estos hombres y enviarlos. La iglesia ayuna y ora
para comisionarlos y enviarlos en esta labor. Ahora, mis hermanos, es interesante esto y quisiera ir allí rápidamente, porque el envío no es realizado por el grupo de maestros. Es decir, el envío no lo hacen los maestros. Bueno, está bien, usted es toda la iglesia la que se mueve en ese envío, pastor, pero ¿por qué lo dice? Sí, porque cuando ellos regresan en el capítulo 14, versículo 24 al 28, es el fin del primer viaje misionero. Ellos no le reportan solamente a los ancianos o a los líderes que estaban en medio de ellos. Ellos reportan a toda la iglesia. Dice, pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Talía. Y de allí se embarcaron a Antioquía. Escúchame bien, donde habían sido, ¿qué? Encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían, ¿qué? Cumplido. Es decir, ellos hicieron la obra por la cual se les envía. Cuando llegaron, ¿qué hicieron? Reunieron, ¿a quién? ¿A los otros tres? Reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Es decir, estos dos hombres comisionados por la iglesia van, realizan esta labor del primer viaje misionero que vamos a ver estos domingos, regresan, reúnen a la iglesia y les dicen, hermanos, miren, el Señor está haciendo esto. Ahora, hermanos, principalmente aquellos que son miembros de esta iglesia, nosotros debemos entender correctamente las misiones. Las misiones no es algo que hacemos, no es uno de los ministerios de nuestra iglesia, es algo en lo que todos nosotros debemos involucrarnos. Ahora, todos somos parte de alguna manera en esa labor. Solo fueron dos de toda la multitud de la iglesia, pero toda la iglesia se unió para poder enviarlos. Mis amados, el envío de Saulo y Bernabé no hacía parte de un plan personal. Era la respuesta de la iglesia a un llamado del Señor. Ahora la pregunta entonces para ustedes, mi amado hermano, ¿cómo entiende usted la misión de la iglesia? Y hablando de esto, alguna vez escribió James Montgomery Boyce, la misión de la iglesia es el envío de personas de la iglesia guiados por el Espíritu Santo a zonas del mundo donde el nombre de Cristo no es conocido y Dios no es adorado. Enviamos y anhelamos enviar misioneros a causa de que queremos que otros adoren a Dios. John Piper alguna vez dijo también que la adoración a Dios es tanto el motor como la gasolina, como el propósito de las misiones. Es decir, las misiones se hacen porque queremos que Dios sea adorado, pero también se hacen porque nosotros mismos adoramos a Dios. Lo segundo que quiero decir sobre esto es que la pluralidad pastoral, hablando de nuestro contexto y de una aplicación, la pluralidad pastoral hoy es parte de ese plan en las misiones. Es parte de ese plan de Dios para las misiones. Amados, nosotros estamos en un momento importante en nuestra iglesia. Estamos orando, espero que usted esté orando, si usted es miembro de la iglesia debe estar orando. Y también estamos ayunando, debemos ayunar para que el Señor confirme en medio de nosotros un tercer pastor. Pero también debemos estar orando y ayunando para que el Señor confirme si en medio de nosotros vamos a enviar ahora pronto a Néstor y a su familia para la obra del campo o para el servicio en el campo misionero. El asunto, mis hermanos, es que nosotros no dependemos de nosotros para esto. La oración y el ayuno es una muestra de que la iglesia depende del Señor para enviar obreros. No depende de que si tenemos dinero o no tenemos dinero, no depende de que el presupuesto es muy alto o muy bajo, no depende de que es que la mitad de la iglesia ahora no tiene cómo apoyar. No, la labor depende de la voluntad del Señor. Amén. Dependemos, por eso oramos y debemos ayunar. Ahora, esto que estamos viviendo, que es algo maravilloso, es un milagro. No son el cumplimiento de proyectos bonitos, es el cumplimiento del plan del Señor. Ahora, la pregunta es, mis amados hermanos, y yo sé que ustedes aman a sus dos pastores y van a amar al tercero si el Señor lo permite, es, ¿entendemos la pluralidad pastoral en medio de nosotros como una bendición para nuestra iglesia local? Y ahí yo esperaría que todos digamos amén. Pero la entendemos también
como una bendición para la misión que Dios tiene con la iglesia? Ahora, tener ese tipo de actitud muestra generosidad y también disposición de la iglesia al sacrificio. Ahora que estamos en el proceso de plantar iglesia en Mosquera, cada domingo que nuestro pastor y algunos hermanos salen, es un domingo que estamos un poquito cojos, nos duele, porque estamos sacrificando algo que amamos para el bien de otros que no han conocido al Señor. ¿Cómo lo estamos viendo? Ahora, esto muestra generosidad, muestra disposición a sacrificarnos. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida constante de dar y recibir. No podemos gozarnos cuando recibimos visitas y tenemos hermanos sirviendo entre nosotros que nos visitan de partes lejanas y al mismo tiempo cerrar nuestro corazón y decir, no, pero nosotros no. Es dar y recibir. Tony Mérida también dice, observen quiénes son apartados para este viaje misionero, Bernabé y Saulo. Esto significa que la iglesia de Antioquía está dando un paso de fe y haciendo un sacrificio. Están dispuestos a ser líderes clave en obediencia a Dios y por el bien de los demás. Jesús ama a las iglesias que piensan más allá de sí mismas. Yo no sé, hermanos, pero si una iglesia cuenta con alguien como Saulo, yo creo que sería la última persona en que pensaría en poder enviarlo. Señor, ¿hay cinco otros pastores, Señor? ¿Por qué Saulo? Negociemos, Señor. No, es lo que el Señor quiere hacer. Porque la iglesia, mis amados hermanos, ni Antioquía, ni nosotros, ni ninguna iglesia depende de los hombres. Depende del Señor Jesús. Amén. Dios llama y envía hombres por su espíritu, por medio de la iglesia, para proclamar su palabra en toda la tierra. La iglesia entonces, orando y ayunando, envía a Bernabé y a Saulo, quienes viajan a Seleucia para tomar un barco a Chipre, donde veremos más del plan de Dios y la victoria que está asegurada. Esto me lleva a mi segundo punto, y es que el plan de Dios para proclamar su palabra también trae consigo victoria en medio de la oposición. Veamos los versos siguientes. Verso 4 dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla, escúcheme, hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Ahora, Lucas acaba de afirmar que quienes imponen las manos y envían son la iglesia, pero el verso 4 dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo. Bueno, pastor, entonces, ¿quién envía? ¿El Espíritu Santo o la iglesia? Bueno, sí, ambos están involucrados. El Espíritu Santo llama y aparta y la iglesia confirma ese llamado y hace el envío de estos hombres. Es la iglesia la que es usada por el Señor para este llamado. En un sentido, mis hermanos, Saulo y Bernabé han sido enviados tanto por el Espíritu del Señor como por la iglesia. Ahora, esto nos debe llevar a entender un poco tres cosas. Yo quiero dejarles tres cosas sobre el envío de misioneros. Y acá vamos a gozarnos en esto. Yo sé que en medio de nosotros no solo hay misioneros, sino que hay hermanos y hermanas anhelando las misiones. Lo primero es que la iglesia es el instrumento usado por Dios para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora le tengo una noticia. Este mandato de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra no se le da a una agencia misionera. Ahora, las agencias son una bendición, gloria a Dios por ellas, y nosotros trabajamos con varias, siempre y cuando la agencia trabaje con la iglesia local. Si no, no tiene ningún sentido. En segundo lugar, es la iglesia quien confirma a quienes van a ser enviados, no alguna institución fuera de ella, ¿no? Ahora, mis hermanos, si usted va hoy a internet y si usted dice, pastor, yo quiero ser misionero,
Dice, pero hermano, todavía no eres parte de la iglesia, pero yo quiero ser misionero ya. Bueno, usted puede ir a internet, puede buscar agencias y seguro va a encontrar alguna que esté dispuesta a enviarlo. Que no le interese si usted no es parte de una iglesia. Es más, algunas tal vez ni siquiera les interesa que usted sea cristiano, sino les interesará que usted sepa hacer algunas cosas, que tenga algunos dones para servir en alguna comunidad. Pero hermanos, es la iglesia la que conoce a los potenciales obreros, la que los ha formado, la que los ha visto servir, la que pueda decir, sí, el Señor está llamando a este hermano para la obra. Ahora es interesante, mis hermanos, el ejemplo de humildad del apóstol Pablo. Él no fue autoenviado, a veces se habla como Pablo como un espíritu libre, ¿no? Pero no hay tal. Pablo estuvo sujeto a la iglesia de Antioquía. Y ahora, si Pablo, el gran apóstol, fue enviado por una iglesia, ¿quiénes somos nosotros para pensar que se debe hacer de otra manera? ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, Pablo no era un nuevo convertido, ¿no? Se habla de que tal vez habían pasado entre 9 y 12 años entre la conversión de Pablo y el envío que hace a Antioquía. Él había estado 3 años más o menos en Arabia, luego pasa 7 años en Asia Menor, en Tarso, luego va y Bernabé lo trae y han pasado tal vez 2 años ahora en la iglesia de Antioquía, y entonces es que el Señor se encamina a enviarlo para la obra del ministerio. Y Pablo, mis amados, tampoco era un jovencillo. Pablo no tenía 20 ni 25. Era un hombre ya en una edad media. Así que, hermanos, esto es una buena noticia para algunos de nosotros. Tenemos esperanza en las misiones, ¿no? No podemos pensar en que pueda haber el ejemplo de un misionero sin iglesia, o bueno, puede existir, pero no sería tal como la Biblia los describe. No podemos pensar en un misionero que vaya a hacer una labor que no está dispuesto a hacer acá en su iglesia local. Pastor, yo quiero, mejor dicho, ir allá a una tribu en China oculta, ¿no? Yo quiero ir a gloria a Dios. ¿Qué vas a tener que hacer a ellos? Enseñarles la Biblia, ok. ¿Qué vas a tener que hacer con ellos? Acompañarlos, dedicarles tiempo, estar allí con ellos, ok. ¿Cómo luce eso acá en medio de los hermanos que hablan tu idioma, que tienen tu misma cultura y con los que te ves todo el tiempo? Uy, pastor, pero es que los hermanos son difíciles. Bueno, sí. ¿Y tú cómo sabes que allá no va a ser más difícil? Es decir, la iglesia lo que hace es reconocer algo que ya está pasando en medio de nosotros, y en ese momento Dios llama a la persona para enviarla a otro lugar, y podemos decir con confianza entonces, sí, vamos a enviar a este hermano, vamos a enviar a esta persona. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Yo creo que un primer paso de anhelo de las misiones es buscar amar con todo nuestro corazón a nuestra iglesia local. Pero también aprendemos algunas cosas sobre la labor misionera. Primero, mis hermanos, nuevamente lo recalco, la labor misionera depende del poder del Espíritu Santo. Él es quien envía y sostiene por su gracia. Si la misión dependiera de los hombres, sin importar las capacidades, sin importar que el hombre es bueno, inteligente, sabe predicar o sabe enseñar, si la misión dependiera de los hombres, no tendría esperanza y estaría destinada al fracaso. Pero la buena noticia es que la misión depende del Espíritu Santo. Él separa, capacita y llama a hombres para esa labor del Evangelio. Son hombres que no hacen su labor separados de la iglesia local, sino que están sujetos a la misma. Ahora, el versículo 5 nos deja ver un poco la estrategia misionera de Pablo, y en adelante nosotros vemos que algunas veces Pablo lo hace de esta manera. Es decir, él llega a un lugar nuevo, pero lo primero que hace es buscar una sinagoga, ¿no? Va el día de reposo, abre la ley y les dice, miren, este prometido acá es del cual yo les voy a hablar, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y entonces comienzan a ser plantadas iglesias, pero también Pablo le predicó a paganos. Nosotros vamos a ver tal vez el próximo o el siguiente domingo que hay un lugar donde Pablo hace un milagro y estos hombres eran paganos y le ponen un apodo a Pablo, creo que era Saturno. Bueno, le pone un nombre de un dios griego pensando que ellos eran dioses.
Y Pablo y Bernabé lo que hacen es desgarrarse a las vestiduras y decir, no, ¿qué están haciendo? Nosotros solamente somos hombres. Pablo predica a paganos, Pablo incluso le predica a los filósofos en el Areópago, y algunos epicúreos se convierten, nosotros vamos a ver eso más adelante. Pero parte de la estrategia era llegar a pisar un terreno común, ¿no? Ellos conocían algo del Antiguo Testamento y sobre eso Pablo entonces hablaba del Señor. En Atenas también él lo que hace es ver las estatuas y la idolatría y dice, bueno, del Dios no conocido que ustedes tienen una estatua, de ese yo les voy a hablar. Predicaba a judíos, pero a todo tipo de hombres. Ahora, esto nos lleva a pensar también en que el envío de obreros es un envío de hombres que conocen al Dios al que van a proclamar. Que se han preparado, hombres y mujeres que conocen la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en el campo misionero? ¿Qué va a pasar cuando te encuentres otras religiones y cosas extrañas? Que ellos también van a tratar de convertirte a ti en lo que ellos creen. Algunas cosas que hemos hablado con hermanos que están en las misiones en el Medio Oriente y con musulmanes. Es decir, los musulmanes son tan amables y nos abren las puertas de su casa y nos invitan a comer. Pero después nos damos cuenta que lo que ellos están tratando de hacer es convertirnos al Islam. Y ha pasado, y deben haber estadísticas de eso, que algunos misioneros van allí, no conocen por qué creemos en la Trinidad, no conocen de la deidad de Cristo y terminan adorando a Alá en lugar de adorar a Dios. No puede ser alguien que no esté afianzado en su fe. Ahora, versículos 6 al 11, mis hermanos, la misión sufrirá oposición. Nosotros vemos tres cosas acá. Primero, hay hombres que quieren escuchar el evangelio. Se nos habla de este procónsul de Chipre, Sergio Paulo, que era un hombre delegado por el Senado romano para gobernar en la isla. Ahora, si usted puede pensar en una posición política y económica más alta, habían pocas en ese momento. Era un hombre de posición, pero ese hombre se nos dice que quería escuchar el mensaje que ellos tenían. Ahora, ¿qué pasaba en esa época con los hombres que tenían posiciones altas? Algunas veces tenían consejeros y hombres cercanos que tenían una función un poco mística y religiosa. En este caso era Elimas, que se nos describe como mago, pero también como falso profeta judío. Mis hermanos, hay pocas descripciones más terribles y lamentables que esta. Era un hombre que mezclaba el judaísmo con la magia, con las artes oscuras. Y tenía ahí atrapado a Sergio Paulo. Y adivine seguramente quién le pagaba el salario a ese hombre. Por eso la misión, los misioneros son una amenaza para ellos. Entonces, ¿habrán algunos que quieren escuchar como Sergio Paulo? ¿Habrán algunos que se van a oponer como Elimas? Pero en medio de eso, también algunos creerán. Ahora, la figura de Elimas, mis amados, nos recuerda que las misiones no se llevan a cabo en el terreno del ateísmo, y me explico. Algunas personas piensan que lo que tenemos que vencer en las misiones es el ateísmo. No. Lo que se tiene que vencer en las misiones son las falsas religiones, las falsas creencias. En Colombia, solamente el 3% de los hombres se considera ateo. El resto cree en una cantidad de cosas, hermano. En la Pachamama, en variedad de vírgenes, en un montón de cosas. Entonces el terreno de las misiones es un terreno realmente que se batalla en contra de falsos dioses. El 70% de los hombres en el mundo creen en el Islam, en el hinduismo, en el budismo, en religiones chinas, en religiones africanas y ancestrales. El 70%, eso es 7 de cada 10, creen algo. Pero creen en algo que no los puede salvar. Y nosotros hemos encontrado que el evangelio es lo único que puede salvar. Es por eso que hacemos misiones. Y por eso que Pablo está yendo a hablarle a todos estos hombres alrededor del Imperio Romano. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué pensamos de esto? ¿Creemos que realmente Cristo es el único camino de salvación? Ahora, si una iglesia no cree firmemente que Jesús es el único camino para salvar a los hombres, será una iglesia que le diga, muchas gracias, misiones, suena bonito, suena interesante, pero no. Nosotros acá estamos bien. Nosotros, mis amados hermanos, creemos que solo Cristo puede salvar.
Hay algunas personas en el camino en estos 12 años sirviendo en La Guajira que nos han dicho, ustedes son unos abusivos. ¿Por qué van a los guayú y tratan de cambiar sus tradiciones y tratan de ser invasivos? No. Nosotros creemos que ni el Piachi, que ni ninguna figura que ellos tienen religiosa puede dar un mensaje de salvación. Solo Jesús puede salvarlos. Como solo Jesús puede salvar a los musulmanes, solo Jesús puede salvar a todos los hombres que creen otras cosas. Solo Cristo puede salvarlos. Ahora, ¿Pablo qué hace? ¿Cómo enfrenta la oposición? Pablo dice, bueno, está bien, yo no sabía que Sergio Paulo ya cree en algo y tú lees un poco del Antiguo Testamento, entonces me voy a retirar, ¿no? Pablo dice, versículo 9, entonces Saulo, llamado también Pablo, es la primera vez que se le llama Pablo a él en Hechos, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando a quien lo guiara de la mano. Ahora acá es una de las secciones donde recordamos que Hechos es descriptivo y no siempre prescriptivo. Es decir, lo importante en este pasaje no es que usted siempre que va a predicar el evangelio encuentra a alguien que se le opone y usted recita esto, no. Espero que no lo haga. O bueno, depende del caso, ¿no? Pero lo importante acá es que aquellos que son enviados tienen el valor para confrontar y llamar por su nombre aquello que está intentando desviar a las personas del evangelio. Yo no puedo llamarle a la brujería de otra manera, yo no puedo llamarle al adulterio o a la poligamia en algunas tribus de otra forma. Eso es algo malo, algo que ofende a mi Señor. Entonces el principio que hay detrás de lo que hace Pablo es valor, valentía. Recordemos, él era un apóstol, ninguno de nosotros es enviado como un apóstol de la misma manera que Pablo, por eso tenía este tipo de autoridad. Entonces el hombre que se opone a la predicación, que tenía un corazón duro y entenebrecido, Elimas, queda en completa ceguera, reflejando externamente la ceguera que ya había en su corazón. Mis hermanos, la proclamación del evangelio es enfrentamiento entre la oscuridad y la luz. Y hay historias que tal vez solo escuchamos en el campo misionero, pero historias donde vemos que el Señor trae su luz en medio de la oscuridad. El campo misionero es un campo de guerra, vida o muerte, salvación eterna o condenación y eternidad en el infierno. Eso es verdad. Porque si alguien en el campo misionero rechaza al Señor, lo que está es cayendo en condenación. Y mis amados hermanos, nosotros no somos espectadores en esto. Ninguno de nosotros. Si somos cristianos, ya tenemos bando. Tal vez algunos dicen, bueno, me salvé porque no soy cristiano, yo no tengo parte en eso. Sí, si usted no está en un bando, seguramente está en el otro. Porque todos los hombres adoran algo. Aún los ateos que dicen que no adoran a nada, finalmente muchos de ellos se adoran a sí mismos. Yo soy mi propio Dios. Yo no necesito que nadie me diga nada. Yo no necesito que me digan cómo vivir. Yo soy mi propio Dios. Hermanos, nosotros no somos espectadores, pero la buena noticia es que nuestro bando es el bando ganador. Tenemos que ir hasta lo último de la tierra, pastor. Entonces la misión es que ese 70% todo se convierta al Señor. No necesariamente, porque el Señor salvará a algunos. La misión sí es que todas las etnias, todos los grupos tengan testimonio del Señor Jesucristo. Hay lugares donde hay tal vez un cristiano por cada 10,000 o 20,000 personas. Un cristiano. Hay personas que nacen, viven, se casan, tienen hijos y mueren sin nunca haber conocido a alguien que diga que es cristiano. Mucho menos sin escuchar el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios llama y envía a hombres por su Espíritu, por medio de la iglesia, para proclamar su palabra. Los hombres que son enviados deben entender que habrá oposición. Mis amados, habrá oposición. Y ahora que estamos cerca de enviar a uno de los nuestros, Néstor, habrá oposición. Habrá oposición. Pero la buena noticia es que tenemos segura la victoria. En cuarto lugar, la misión de Dios
Tiene victoria asegurada. Sergio Paulo cree y es maravillado por la doctrina del Señor. Ahora, es interesante porque Sergio Paulo no cree solo por la obra que se hace de condenar a este hombre Limas. Él cree, fíjese en el versículo 12, el procónsul cuando vio lo que había sucedido, creyó, pero fíjese acá, maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor. Ahora, Pablo lo que está viendo frente a sus ojos es lo que luego escribirá en Romanos. Yo sé que el poder de Dios, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. Pablo está viendo eso. ¿Cómo es posible que un hombre como este procónsul, que en teoría no necesita nada en la tierra porque lo tiene todo, venga y crea en el Señor Jesús? El evangelio es poder de Dios para salvar. Mis hermanos, debemos abrazar esta verdad y reconocer que en quienes comisionamos como iglesia al ministerio pastoral y a las misiones deben ser hombres que tengan esa convicción. Dios puede salvar a cualquiera. Y si no fuera así, muchos de ustedes hoy no estarían acá. Pero Dios puede salvar a cualquiera. Tal vez usted está acá y no ha abrazado el evangelio. Sí, a usted también lo puede salvar. A usted también. Mis amados, la labor del ministerio no es sencilla, pero tenemos victoria asegurada. Dios salvará a todas sus ovejas. Ninguna quedará por fuera. Algunos creerán el evangelio, algunos serán maravillados por la doctrina del Señor. Ahora, tal vez usted esté acá y pueda pensar lo siguiente y puede decir, estos cristianos están locos. Yo entiendo dejar mi país para irme a otro lugar donde hablen otro idioma si mi trabajo me traslada. Yo entiendo eso si me ofrecen un trabajo donde ya no me van a pagar en pesos colombianos, sino en dólares o en euros o en libras. Yo eso lo entiendo, enfrentar barreras culturales, lingüísticas, yo lo entiendo. Pero estos hombres acá hablan de dejar su vida y atravesar cosas que no saben qué van a encontrar para proclamar el mensaje del evangelio de Jesús. El asunto, y lo que usted no entiende, y tal vez, y anhelo que usted entienda hoy, es que Jesús es lo más valioso que existe. Dice el Señor que un hombre una vez en un terreno encontró una piedra de gran valor. Y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Nosotros contemplamos servir al Señor. No todos tienen que dejar sus cosas, sus familias, no todos irán al campo misionero, pero todos servimos al Señor. Y contemplamos a Cristo como más valioso que nuestra posición, que nuestro trabajo y que nuestra vida misma, porque Él es el tesoro de gran valor. Nada se compara con Él. Nada se compara con Él. Con un día estando en su presencia, viéndolo a Él obrando nuestras vidas, viéndolo a Él guardando nuestros corazones. Y el llamado es a que usted hoy pueda encontrar a ese Salvador que es más valioso que todo lo que existe. Se arrepienta de sus pecados, lo abrace como Señor y venga a ser parte de la familia de Dios. Atesoramos a aquel que es digno de ser atesorado. Mis hermanos, la misión de Dios no está en riesgo. El avance del evangelio no depende de nosotros. Depende del poder de Dios. Pero el asunto es que el Señor ha escogido a su iglesia para que sea la herramienta usada por Dios para que el evangelio llegue a lo último de la tierra. Y a pesar de que haya oposición, tenemos una victoria segura. Un hombre como Sergio Paulo cree, no por la habilidad de Pablo, sino por el poder de Cristo. Y ese mismo Cristo, mis amados, sigue salvando hoy. No importa de dónde usted venga, no importa su estrato, no importa su background educativo, no importa si usted es un joven, un niño o un hombre mayor. Usted debe ser salvado hoy. Debe rendir su vida a Cristo. Ese Salvador sigue salvando hoy. Por eso la pregunta, mis amados hermanos, no es si Dios cumplirá su misión. La pregunta es si nosotros como iglesia cristiana, verdad y gracia, la pregunta es si nosotros vamos a participar de esa misión. ¿Algunos serán enviados? Sí. No todos, pero todos estamos llamados a participar.
Ahora déjame preguntarte, si usted es cristiano, déjame preguntarte, si usted alguna vez se ha hecho una pregunta. ¿Has puesto tu vida delante del Señor alguna vez para decirle, Señor, acá estoy? Señor, lo que quieras hacer, Señor, acá estoy. ¿Estás dispuesto a ir si Él te llegara a llamar? ¿O estás dispuesto a enviar, aunque implique sacrificio, si Él llama a otros? Mis hermanos, Cristo es digno de que dejemos nuestras seguridades, digno de que demos nuestros recursos para esto, digno de que levantemos hombres para ser enviados, porque Él es lo asombroso de la doctrina que creemos. Él es lo hermoso, Jesús es lo hermoso de la doctrina que proclamamos. Y llegará el día, mis amados hermanos, donde hombres de todo pueblo, tribu, lengua y nación adoren al Señor delante del trono de Dios, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5. Y entonces nosotros con toda esa multitud nos gozaremos y sabremos que nosotros fuimos parte de eso, porque nuestro Señor nos llamó y nosotros no esquivamos para tratar de que otros lo hicieran. Llegará el día en que esos hombres adorando al Señor puedan ser asombrados como nosotros seremos asombrados por la hermosura, la majestad y la gloria del Señor en el que hemos creído. Que anhelemos esto, debemos desear esto, que el Evangelio avance, que en toda nación, que en todo lugar alguien adore al Rey que nosotros adoramos, porque Él es digno de ser adorado. En todo lugar, en toda nación, Él es digno de ser adorado. Mis hermanos, Dios sigue llamando y enviando a hombres por su Espíritu para que Él sea creído y adorado en toda la tierra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu favor, Señor. Tú eres bueno, tú eres digno, Señor, de ser exaltado, de ser adorado. Toda tribu, pueblo, lengua y nación te debe conocer, Señor. Y al acercarnos a este primer viaje misionero de Pablo, Señor, y Bernabé, nos asombramos por lo maravilloso de tu evangelio, por el poder de guiar y tomar a una iglesia sencilla, Señor, para estar dispuesta a enviar a 2 de sus líderes, Señor, para que tu evangelio avanzara por todo el imperio romano, Señor. Gracias, porque tú sigues dando avance a tu evangelio. Gracias porque nosotros somos parte de eso, Señor. Algunos en medio de nosotros irán, pero todos participaremos, Señor, orando, ayunando, apoyando, Señor, cuidando a los misioneros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.